beneficio de que protege del polvo fugitivo de las áreas de trabajo. O sea, el porciento que es un 5% del total de ingresos. O sea, hay un experto en el manejo de ese tipo de negocios. Todo lo que se ha hecho aquí, más allá de que si se ha hecho X cantidad de dólares, el cambio perceptible en la experiencia del pasajero es bien evidente. Y eso es solamente el principio, ¿verdad? Porque la experiencia del pasajero es una experiencia que va evolucionando, esto va cambiando. O sea, nosotros no podemos atemperar las facilidades a un solo hoy, sino a mañana. Es como 5% nuestra proyección en total, cuando tomamos fuera de este año, en los años que nos siguen, ¿verdad? Estamos hablando que estaríamos creciendo cerca de un 2 a un 5%, que es lo que estaríamos creciendo anual en los periodos futuros del 23, 24, 25 y 26. De eso, la composición específica de internacional sigue siendo relativa a como está hoy día, creciendo dentro de ese %. Yo no puedo proyectar todavía, basado en las iniciativas que estábamos corriendo con las líneas aéreas, hasta que se resuelvan, ¿verdad?, el tema de las aperturas y de las jurisdicciones internacionales que todavía están en proceso. Okay. Una vez eso esté más claro, el panorama para el crecimiento de vuelos internacionales va a ser mucho más fácil de proyectar. Hoy día es bien difícil decir, hay tantos diferentes elementos que entran en vigor en estas partes y en estos momentos que todavía es bien difícil de llevarlo. Las expectativas de crecimiento internacional definitivamente yo creo que están, pero ¿verdad?, todos ahora hay que empezar a alinear los destinos con las capacidades, con los tiempos, para poder realmente tener un camino más claro de exactamente cuándo y cómo van a llegar estos acá. Hernández, sí, Alfredo González de Frontier. Sí, seguro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Das la vuelta, este es el pasillo que está en el proceso de construcción también, que llega, de hecho, se extiende hasta acá. Lo que viste cuando saliste era, ¿verdad?, habían como unos stanchions y estas paredes que estaban abiertas, ¿verdad?, con unas mallas y habían unos paneles de gypsum board, etcétera. En esta área aquí, los techos que estaban con los plafones removidos en muchas de las áreas, eso es lo que estás viendo en esta área. ¿Por qué? Porque esta área está en el medio del proceso de la renovación en esa sección. Se están trabajando las líneas del sistema de incendio, unas líneas de agua, más las tuberías de aire acondicionado de aislamiento que se están trabajando también en estas áreas. Se pusieron una señalización mucho más efectiva o mucho más clara en cuanto a área de construcción se refiere, y se incluyeron renderings del área, cuestión de que fuese un poco más evidente, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en esa área que el pasajero está. Uno de los retos que existe en esta área en particular es que es la única forma de poder mover a los pasajeros que llegan a través de las facilidades de inspección de aduana fuera del área de inspección de aduana. No hay otra forma de hacerlo. Entonces tenemos que trabajar alrededor de la necesidad de construcción o de remodelar un área con la necesidad del movimiento del pasajero. Ese es el reto. En particular esta área es una de las áreas de ICE. No van a tener que subir al tercer piso, sino que ya directamente accesan al segundo piso y ya entran al proceso que se va a cambiar acá, que ya se modifican las áreas para que el flujo esté adecuado al proceso que CBP está usando hoy día. Eso es lo que está haciendo esto al final del día. Y obviamente con eso viene equipos de tecnología nueva, computadoras, todas las cosas de los equipos que usan, pues se incluyen dentro de este proyecto con ellos. Y todas estas son las áreas que se impactan. Aquí hay aquí hay cerca de 140,000 pies cuadrados de impacto en términos de área, versus 369,000 que es hoy día. O sea, así de diferente, o sea, así de grande es la diferencia. Sí, porque no necesitan el espacio. Todo ese tercer piso se convierte ahora en un área de resguardo para uso futuro. ¿Y por qué no necesitan? Porque ya el proceso no necesita tanto espacio. Se simplifica. Esta área es lo que se conoce, o lo vamos a llamar como el Commuter Hub. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un área que es para concentrar las operaciones de los operadores regionales. Operadores regionales son aquellos que operan los vuelos que van a las islitas, son aviones de menor escala, ¿verdad?, en términos de tamaño y cantidad de pasajeros. Tiene 5 puertas de abordaje con rampas que tienen acceso directo al área del FIS que estábamos hablando anteriormente, el área de inspección de aduana que hablamos anteriormente, conectándolos directamente, ¿verdad?, ya al área del segundo piso en esa entrada que estamos rediseñando. Esto va a tener obviamente el ambiente y la sensación de espacio aquí es totalmente distinta. Los pisos van a tener unos diseños diferentes también, no necesariamente son exactamente a esto, porque tenemos unos diseños trayendo conceptos
típicos de Puerto Rico al suelo, al piso. Y por este pasillo continúas y llegas a estas áreas acá, que son otras 3 puertas de abordaje que son para aviones de mayor escala, que sirven de forma híbrida porque podrían manejar tanto vuelos internacionales como vuelos domésticos. Esto son 3 puertas adicionales, o sea que en realidad el proyecto de la Terminal D, en efecto, está impactando 8 puertas de acceso para el manejo de pasajeros. De esas 8 puertas, 5 son regionales. 5 son para los operadores regionales y 3 son, ¿verdad?, para otros operadores, que ahí puedes utilizar esas puertas para aviones de mayor tamaño o de mucho mayor tamaño, como son los aviones que utiliza, por ejemplo, Iberia, aviones ya de un tamaño mucho más grande, o aviones tradicionales más pequeños, jet, pero que no son aviones de este tipo regional. Esta es la parte que estamos hablando de que se está trabajando. Digo, el pasillo, todo esto, ¿verdad? Pero esto es básicamente el área que estás trabajando, todo esto aquí. Ok. Así que se elimina esta parte. Correcto. By the way, ¿está cerrado ahora mismo qué parte? ¿Desde el huracán o desde antes? No, todo esto está cerrado prácticamente, toda esta área por acá. Toda esta área está cerrada. El aeropuerto, al final del día, cuando nosotros entramos acá, ahora mismo estamos aquí. Estamos por acá. Exacto. Esta parte está cerrada, ¿no? Correcto. Él habla de los counters, ¿no? De los counters. Y los counters, y todos los counters de ticket counter que existían antes, que están justo aquí atrás, todo eso está cerrado hasta acá. Aquí lo que hay es unos accesos para los puntos de cotejo de mercancía, etcétera, que eso no son áreas de cerrado. Por ahora sí. El aeropuerto realmente, si lo miras en términos de espacio, estaba sobredimensionado para la capacidad y el volumen de pasajeros que tiene y que tenía. Aquí existe tanto espacio para crecer el volumen de pasajeros que nosotros no tenemos la necesidad de tener que buscar la forma de construir una nueva terminal, porque en términos de espacio existe. Tienes que redefinir y hacer y rehacer tal vez espacio. No quiere decir que no tengamos que tumbar esto y rehacerlo nuevo, ¿verdad? Pero en términos de lo que existía en footprint, ¿verdad? Lo que es en área espacio, hay espacio suficiente. Cuando tú llegas en un vuelo y tú chequeaste tu equipaje, ¿verdad? Y llegaste, estás esperando que suelten el equipaje y demora tiempo, Aerostar no es el que controla el procesamiento del manejo de tu equipaje. Es la línea aérea. O sea que si tú estás aquí, estás esperando y demoró 5 minutos o demoró 30 minutos, realmente eso es el manejo de la línea aérea. No es Aerostar el que maneja ese proceso. ¿Y esos asientos ahora? ¿Le quieres hablar un poquito del sistema, Nelman? Lo que estamos viendo aquí es básicamente el área de recogido, de donde las maletas se llevan de aquí al avión. El pasajero se registra en el área de los mostradores y pasa por este proceso de correa hasta que llega a un área donde está el TSA, donde las inspecciona. Y de ahí las distribuye a estos tipos de carruseles que donde aquí se van hacia la línea aérea. Eso es, básicamente lo que estamos viendo aquí es la llegada de vuelo, que este es otro sistema que básicamente lo que lo lleva es del área del avión al área de recogido, donde los pasajeros entonces de ahí toman su maleta y se van. Entonces, estas son para el recogido de equipaje, estas son de las líneas aéreas, de los counters que corren por el sistema, que entran allá adentro, pasan por las máquinas, salen y llegan a las diferentes áreas donde está identificada para cada aerolínea recoger. Perdóname. Y obviamente el Central Checkpoint, que es el área de cotejo de seguridad, que no era así antes, eran varias en diferentes áreas, en áreas que no tenían el espacio suficiente para manejar las filas, y lo que se hizo fue que se diseñó una sola área, por ejemplo en el área central, para manejar el flujo y tener capacidad inclusive para crecer el área si tuviese que hacerse. ¿Manejar ustedes directamente las comidas? Nosotros en ninguno de los aeropuertos que tenemos nosotros manejamos las comidas nosotros, en ninguno. Siempre hay un tercero porque hay que reconocer, hay un expertise en el manejo de ese tipo de negocio. Eso es un negocio distinto al resto, si vienes a ver, ¿verdad? Así que nosotros reconocemos eso y pues ahí, ¿verdad? Hay empresas y hay grupos que se especializan en eso y pues esos son los que manejan esas cosas al final del día. ¿Tienen ganancias en la operación? Sí, hoy día sí tenemos ganancias en la operación. Te diría desde los primeros años más o menos generaba.
Desde el primero. No era de los que hubiéramos querido tener desde el principio, pero generaba operación. Antes te generaba. Esto es una operación que genera positivo. Porque, O sea, fue profitable desde el día 1 para ustedes. sí, yo te diría que sí. No cash flow basis, ¿verdad? Porque el primero y segundo año en cash flow no quemó más cash de lo que generaba. Porque estábamos invirtiendo más dinero de lo que generaba los primeros años. Y los requisitos de cumplimiento son muchos, porque, ¿verdad? Tienes tienes P3 que tiene unos requerimientos particulares y tienes puertos que tienen otros requerimientos particulares en términos de, ¿verdad? de monitoreo y fiscalización. ¿Ustedes le envían un informe periódico por virtud de contrato que diga lo que están haciendo? Exacto, todo eso se hace, eso es recurrente a los ambos. los A dos. puertos es el principal y P3 es basado en las peticiones de información que ellos hacen, basado en las auditorías que ellos las hacen, basado en por los tiempos que están definidos de los 5 ¿Con qué años. frecuencia que tienen que hacerlo? Bueno, ellos están aquí casi toda la semana, o sea, con algún tipo de visita, algún tipo de requerimiento de información, etcétera. O sea, que el intercambio de información con puertos es bien frecuente. La mayoría de los fondos de trabajos en terminal, ¿verdad? Están sujetos a fondos propios o lo que vienen de los que llaman fondos PFC, que son fondos que vienen dentro de lo que permite usar por pasajeros. Hay unos fondos que son Passenger Facility Charges que también entran dentro de la ecuación de esto, pero son fondos que son pagados por el volumen de pasajeros. Y lo que el gobierno federal te permite es la utilización de estos, pero nosotros somos los que cobramos, o sea, van directamente al sponsor o directamente al aeropuerto y el gobierno federal es el que monitorea la utilización de esos fondos. ¿Y qué inversión anual hay en esa categoría, más o menos? Es que la inversión depende, o sea, se cobran de esos sobre más o menos 10, 15 millones de dólares al año. Maybe la utilización es la que restringe, ¿verdad? El gobierno federal, es la que determina cómo lo utiliza, en qué proyectos lo utiliza, porque de las líneas aéreas antes de eso inclusive aprueban cuáles son los proyectos que tú vas a utilizar con esos dineros. Ustedes no tomaron un sistema que había que levantarlo, sino que No, tomaron un sí. sistema que ya estaba corriendo y que había que... No. Eso no es correcto. Cuando nosotros llegamos aquí, las facilidades estaban en un estado crítico, o sea, estaban en mal estado. Nosotros tuvimos que todo esto se tuvo que rehacer. Esta terminal se hizo completa, esta terminal se hizo también. JetBlue? No, JetBlue está acá. Ah, está. Acá se tuvieron que atemperar facilidades, pero por ejemplo, este espigón aquí completo, todo esto, esta área central de acá se tuvo que hacer completo. Se tuvieron que hacer trabajos de equipos de mecánicos. ¿Cuál es el A? ¿Perdón? ¿El A? El B. El Esto B. es A, esto es B, El esto es C y esto es D. O sea, Correcto. B y C son los trabajos que se hicieron cuando llegaron. Principalmente estos, más todos los otros trabajos que se hicieron en términos de equipos de enfriamiento mecánico, en fin. Un ejemplo, para que tengas una idea de, yo creo que una forma de visualizar esto es a través de un ejemplo. ¿Sabes lo que es una torre de enfriamiento? Sí. ¿Verdad? Los aires acondicionados, ¿verdad? Chile, La torre de enfriamiento que está en el techo. Por ejemplo, habían torres de enfriamiento que los tubos de desagües de la torre de enfriamiento estaban hechos con padrinos de refresco, con tape. Eso es lo que estamos hablando, que estábamos encontrando aquí. Sistemas eléctricos destrozados, o sea, sistemas de data que no servían, o sea, en fin. Se ha ido poco a poco porque es mucho el trabajo que hay que hacer. Y es una facilidad que, a diferencia de coger algo que no existe y construir algo nuevo por completo, nosotros tenemos que operar esto mientras hacemos eso, porque la facilidad tiene que seguir operando. O sea, hace una dificultad distinta, vamos a decir qué sé yo, Energía Eléctrica hace una concesión para la generación de energía y viene alguien gana esa concesión y tiene un espacio totalmente aparte, construye, etcétera, y se conecta. Ese no es el caso nuestro. Nosotros tenemos que operar, construir y renovar a la misma vez. Eso hace una diferencia. Y también trabajos en pistas. Por ejemplo, esta sección que está aquí, que es una pista de rodaje, se hizo completa. Se ha hecho completa. Ahora mismo se está trabajando en esta sección, haciéndola completa. Toda la pista norte empieza ahora, el primer curso del año que viene, una renovación completa de la pista norte, incluyendo esta área aquí. Toda esta área con los canales, etcétera, también hay otro proyecto que eso viene corriendo desde hace varios años con el gobierno federal para trabajar ese también. Nosotros no hay issues en esta facilidad todavía, hasta cercanos, pasando el 2100, by the way. Nosotros estamos comenzando un proyecto junto con las autoridades federales, con la FAA, que es un proyecto de planificación de sustentabilidad. Ese proyecto lo que busca es identificar todos estos temas, ¿verdad?, de posibles riesgos, porque no es el aeropuerto de San Juan, estás hablando del aeropuerto de La Guardia, Miami, San Francisco, o sea, hay un sinnúmero de otros aeropuertos que tienen precisamente la misma preocupación que existe con San Juan, y entonces se va a hacer un proyecto para examinar las alternativas
disponibles para trabajar en mitigación de riesgos asociados con esto, dentro de otras cosas. ¿Eso incluye mudanza? ¿Eso incluye qué? Mudanza. No, esto está buscando cómo se atemperan las facilidades a eso. Se lleva comentando hace mucho tiempo que los efectos del clima, del cambio climático sobre el aeropuerto pueden incidir. Exacto, en que hablan de no eso, se pero opera. realmente las proyecciones que, por las que hemos visto Particularmente la nosotros no llegan ahí. Nosotros inclusive nunca hemos tenido, inclusive con María no tuvimos problemas de inundación en esta pista. Hubo un problema al final, ¿te acuerdas? Cuando salió un bote como al aire. Ese extremo es el punto más bajo de Exacto. todo el aeropuerto, son 6 pies sobre el nivel y nunca tuvimos... Exacto. Yo creo que a veces pues no recordamos qué encontramos nosotros aquí, cómo estaba la situación aquí, qué capacidad tenía el gobierno realmente de poder invertir y atemperar las facilidades y que la comunidad aeroportuaria estuviera, ¿verdad?, operando en las facilidades que ellos querían tener. O sea, se nos olvida eso. Y vemos ahora, ¿verdad?, ese cambio dramático que ha habido del 2013 a hoy. Ya nos acostumbramos y pues como que no vemos, ¿verdad? No podemos ver hacia atrás qué impacto hubo. Y yo creo que el impacto es significativo. De hecho, la comunidad aeroportuaria tiene una opinión muy favorable de lo que ha pasado aquí en el aeropuerto. Porque ellos son los que viven el cambio día a día. Porque todo lo que se ha hecho aquí, más allá de que si se ha hecho X cantidad de dólares, el cambio perceptible en la experiencia del pasajero es bien evidente. Y eso es solamente el principio, ¿verdad? Porque la experiencia del pasajero es una experiencia que va evolucionando, esto va cambiando. O sea, nosotros no podemos atemperar las facilidades a un solo hoy, sino a mañana. Y esto tiene que ir cambiando. Y nosotros somos, ¿verdad? Y tenemos el expertise de un grupo, ¿verdad?, que es nuestro grupo corporativo, que manejan aeropuertos alrededor del mundo. Y vamos atemperando y trayendo esas prácticas acá. Y ir mejorando esa experiencia. Eso es lo que vamos a traer a la mesa al final del día.